Darles la bienvenida a todos, amén, es un gusto verlos, es un gusto tenerles. Quiero dar la bienvenida también a toda nuestra preciosa gente, hermanos, hermanas, amigos y amigas que se van a conectar con nosotros a través de las redes sociales, amén, en diferentes partes, no del país, sino del planeta. Las redes sociales Daniel, la ciencia aumentará y ciertamente no hay lugar a dudas, la ciencia ha aumentado, amén. Y parte de la ciencia es esta transformación de las redes sociales y las redes sociales nos permiten ahora llegar a todos. Y nos permiten llegar a todos alrededor del mundo, amén. Las paredes, los muros, las fronteras han desaparecido. Así es que quiero darles la bienvenida. Hoy es el primer día de nieve acá en la costa este, esta parte de los Estados Unidos donde nos encontramos, en el área metropolitana de Washington, D.C. Teníamos un par de años de no tener tormentas de nieve. Ha caído una nieve bonita, no muy fuerte. Unas 3 pulgadas quizás, amén, en algunos lugares quizás más, al menos en la zona donde estamos unas 3 pulgadas, amén, y eso ha hecho que muchas personas no quieran salir de sus casas, pero nosotros estamos cumpliendo con el compromiso, primero con el Señor y después para con nosotros mismos, de estar acá en el templo del Señor, amén, para compartir palabra de Dios. Dice una alabanza que la iglesia no se detiene, ¿verdad? Que la iglesia no se detiene y solamente se detiene ¿para qué, hermano? Amén, amén. A la iglesia no la detiene la nieve, el invierno, el calor, no lo detienen las circunstancias de la vida, nada, amén. Porque el mismo Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia, amén. Y por supuesto, tenemos que nosotros poner de nuestra propia fuerza de voluntad para que también la iglesia del Señor avance. Amén. Mi nombre es William Osmar Chamagua, para aquellos que no nos conocen. Estamos entrando un poquito más temprano de lo acostumbrado. Normalmente la transmisión comienza a eso de la 1 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Amén. Serían aproximadamente las 10 de la mañana, hora de la costa este de los Estados Unidos. Pero hoy estamos entrando un poquito más temprano. A veces les comentaba acá internamente antes de la transmisión a nuestros hermanos que muchas veces nos han reclamado porque comenzamos tarde, pero hoy espero que nos van a dar las gracias porque estamos comenzando antes, ¿verdad? Así es que los seres humanos somos así. Casi siempre nos fijamos solamente en lo negativo y nunca en lo positivo, ¿verdad? Las noticias, si ustedes ven las noticias, son negativas. Una noticia, la palabra noticia es sinónimo de algo negativo. Entonces, y son noticias precisamente porque son cosas negativas. Las cosas buenas casi nadie las dice, ¿verdad? Casi nadie las dice. Y sin embargo, nosotros sí las tenemos que decir, ¿verdad? El tema que vamos a compartir el día de hoy, hermanos, es sanidad divina. Y cuando estamos hablando de sanidad, estamos hablando también de su sinónimo, o de su antónimo, mejor dicho, no sinónimo, sino de su antónimo, que es como se le llama en el lenguaje castellano, a lo opuesto, sería enfermedad, amén. No puede haber sanidad si no hay enfermedad, amén. Así como no puede, la oscuridad es el antónimo de la luz, ¿no? O el odio del amor. Entonces, obviamente, si nosotros vamos a hablar de sanidad divina es porque hay enfermedad. No en el reino de Dios, pero sí aquí en el reino de los hombres, amén. Hay muchas enfermedades, todo tipo de enfermedades. Hoy está de moda en el mundo usar pues mascarillas, ¿verdad? Todo el mundo usa mascarillas. Yo obviamente tengo la mía, pero para compartir la palabra, pues acá me la quito porque de otra manera es complicado hacerlo con estas cosas, ¿no? Y esto es precisamente para protegernos de enfermedades, amén. De un virus muy famoso que anda por ahí, se ha hecho muy famoso, el COVID-19, como la ciencia médica le ha dado por llamarle, que por cierto las noticias de los últimos días dicen que también que se está mutando, amén.
Hay unas variaciones de este COVID-19 que han sido encontradas en Brasil, en donde ha matado a mucha gente en Brasil, en Europa también, particularmente en Inglaterra. Amén. Y ya está también aquí en partes de los Estados Unidos, en variaciones que no saben ni siquiera si las vacunas que están ya en el mercado y siendo puestas a las personas van a ser efectivas en contra de esas mutaciones o variaciones nuevas que han salido de este virus, ¿no? El asunto es que no debería de sorprendernos eso tampoco, porque la palabra del Señor, cuando habla de las señales de los tiempos del fin, no solamente habla de terremotos o de guerras y rumores de guerras o de nación se va a levantar contra nación, sino que también habla de que van a haber pestes y van a haber hambres. Y las pestes son precisamente esto, el tema de los virus, las pandemias, lo que la ciencia médica llama pandemias, amén, que son básicamente catástrofes que se dan a nivel mundial. Y hoy con el tema de las comunicaciones y con el tema del transporte, la aviación y todo eso, los seres humanos en cuestión de horas nos movemos de un lado al otro del planeta, entonces es muy fácil que estas enfermedades o estas pestes también se transporten, amén, y lleguen a lugares muy remotos y hasta recónditos del planeta, porque la tecnología que ha desarrollado el ser humano en los últimos 100 años se presta para esto y da lugar para esto, amén. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de este tema de la sanidad divina, porque es un tema también de doble filo, de doble filo en el sentido que Dios ha dado estos dones a la iglesia por una razón, y la razón, se lo voy a decir así de entrada, es el evangelismo, amén. La razón es la conversión de las almas. Ya les voy a explicar esto un poquito mejor en la medida que vayamos desarrollando el tema. Pero los seres humanos, como todo, utilizamos los dones que Dios nos da para enriquecernos de forma ilícita con algo que no nos pertenece, o para hacernos de un buen nombre de fama o reconocido a nivel mundial. Entonces siempre los seres humanos actuando como el asadón, ¿verdad? Solamente para adentro. Y muchos utilizan esos dones para engañar a la gente, para manipular a la gente. Hay muchos que han utilizado a lo largo de los años, y esto se ha dado aquí en un país como los Estados Unidos. Particularmente aquí en Estados Unidos hubieron muchos predicadores de televisión famosos que le decían a la gente, envíame $1,000 o envíame $10,000 a esta dirección y el Señor te va a sanar. O decían, yo estoy viendo ahí a alguien que tiene un dolor en el estómago y bla, 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 bla. Y ya decían, el Señor te va a sanar, pero tienes que mandar tanto de dinero. El don de Dios no se compra ni se vende. Entonces, a mí me gustaría el día de hoy que aclaremos ciertas cosas, amén. Los dones de Dios no se compran y no se venden, amén. No se pueden pagar con dinero, y no tiene nada que ver el dinero. En el momento que un predicador le está diciendo que envíe dinero o que dé dinero para que usted reciba sanidad de Dios, la está estafando. Es un ladrón, es un sinvergüenza, es un corrupto, y no debe de usted caer en ese tipo de cosas, amén. Segundo, los dones de Dios no se desarrollan porque al predicador le da la gana. Es decir, el predicador no puede decir simple y sencillamente, ok, usted está enfermo, usted se va a sanar, usted está enfermo, usted se va a sanar. No funciona así el don de Dios, amén. La sanidad la da Dios y no es nunca dada por voluntad humana, sino siempre por voluntad divina. Y muchas veces el Señor utiliza la enfermedad para traer a la gente a sus pies, para traer a la gente al Evangelio, para otorgarle a la gente salvación. Hay personas que si no es por una enfermedad no están en la iglesia, nunca buscan de Dios. Hay personas que cuando se ven confrontadas con el tema de la muerte, ese es el momento, esa es la alerta de ellos para buscar de Dios. Amén. No debería de ser así, pero así es. Y muchas veces el Espíritu del Señor tiene diferentes procesos con todos, amén. Y algunas veces, y esto me ha pasado a mí, yo les comentaba la semana pasada, algunas veces resulta que el Señor a mí, por ejemplo, cuando me he encontrado con algunas personas enfermas o con algunas personas con algún tipo de problema de su salud, y a veces he querido orar por esta persona, han habido ocasiones en las que el Señor me ha dicho, no te metas en eso. No pidas por eso, no oras por eso, porque el Señor está trabajando con esa persona, y muchas veces es la única manera que Él tiene de llamarle la atención a una persona.
Porque lastimosamente muchos de nosotros somos tercos. Lastimosamente muchas personas son insensatas. Y lastimosamente es como nuestros hijos. Nuestros hijos, usted le dice al niño, no hagas eso de una buena forma, con cariño, no le va a hacer caso. Y va a pensar que usted está bromeando, que usted está jugando y lo va a hacer más. Y la única manera a veces que muchos niños entienden es o con la correa en la mano o con un grito, ¿verdad? Y cuando ya lo ven enojado, como que es militar, entonces sí ya entienden y se asustan. Entonces el Señor usa muchas veces herramientas como estas para llamarnos la atención. Desafortunadamente no a todos, amén, no a todos. La mayoría de personas pierden su salvación por su propia insensatez. Dice la palabra de Dios que el infierno se ha expandido. El infierno no fue creado para el ser humano. El infierno fue creado para el diablo, para los ángeles caídos, para ellos fue creado. Pero la desobediencia del hombre ha sido tan grande y ha sido demasiada que el infierno ya no da abasto y se ha estirado el infierno, amén, de tanta gente que ha terminado en ese lugar precisamente por la desobediencia y por la insensatez, amén. Dice la palabra que todos aquellos que están en ese lugar, que también la Biblia le llama el Hades, están ahí en una cárcel reservados para la segunda resurrección. La segunda resurrección es cuando el Señor los va a resucitar para el juicio eterno. Y entonces va a venir el castigo lo más fuerte, que la palabra del Señor llama el lago de fuego. No vale la pena pasar la eternidad alejados de la presencia de Dios. Al final, este cuerpo es temporal, pero lo que está dentro del cuerpo, quien realmente nosotros somos, nuestras almas, es eterno. Y nosotros somos eternos, hermanos, amén. Pero la pregunta es en dónde vamos a pasar la salvación, ¿verdad? O la eternidad, en el reino de Dios o con el castigo que Satanás y los ángeles caídos, los demonios, van a recibir de parte del Señor, amén. Nosotros podemos evitar eso y suena simplístico, pero no es simple, no es sencillo, amén. Es un esfuerzo que todos tenemos que hacer. Esta mañana estudiábamos sobre el tema de los frutos del Espíritu, porque es importante que nosotros aprendamos que tenemos que dar frutos del Espíritu, amén, para que podamos vivir vidas tranquilas, llenas de paz, llenas de gozo y también que sean agradables al Señor. Entonces, este tema de la sanidad divina, y quiero invitarlos a venir conmigo al libro de Efesios, en el capítulo 4, vamos a leer la palabra de Dios en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Quiero darles las gracias también a todos nuestros hermanos que están conectados. Tengo aquí un aparatito conmigo, a nuestra hermana Juana Antonia Iraeta, allá en Montreal. Muy bonita ciudad Montreal, he tenido la oportunidad de estar allá algunas ocasiones, muy preciosa. Me decía nuestra hermana Juana Antonia que allá la temperatura está a 28 grados bajo cero. Bajo cero, eso duele hasta los huesos. Así es que un abrazo, aquí está heladito, pero no a ese nivel. No sé a cuánto está la temperatura ahora mismo, pero quizás a 30 grados por ahí, ¿verdad? 24. A 24 está la temperatura, amén, pero sobre cero, amén. Quiero saludar también, amén, déjeme ver, Adela Orellana, amén, Edwin Ichus Vanegas, a nuestra hermana Yolanda Sandoval hasta Zapopan, esposa de nuestro querido, amado y recordado hermano Ramiro Castro, allá en las afueras de Guadalajara, en México, muchas bendiciones. Josefina Mira es una de mis tías, hermana de mi madre, amén, allá en California, amén, muchos abrazos tía, amén, a nuestro hermano Moisés que también está conectado, a Anthony, Maribel Flores, Alejandro Córdoba, Jacqueline Flores, Adela Santos, amén, Carlos Ábrego, a nuestra hermana Ana Miriam Melgar Linares, amén, Portezón Rosales, Ángel de León, Vicente Celayandía, Santos Cruz, Claudia Cabezas, Rosa Aminta López, a nuestro hermano Jesse que está enfermito, por eso no está aquí, saludos y abrazos a toda la familia, a nuestro hermano Pat Turcios, amén, Juana Antonia Iraeta, déjeme ver, José Cruz hasta Vancouver, abrazos hermano, Mermín Membreño, amén, a nuestro hermanito Josué, abrazos, a nuestro hermano George Pinel, hasta un lugar bien
bien frío allá en El Salvador, en el puerto de La Unión. Abrazos, hermano Pinel, muchas bendiciones, amén. Jorge Ventura, amén. Santos Cruz, a José Luis, en fin, a todos ustedes, gracias por estar ahí. Esperamos que la palabra del Señor sea saludable el día de hoy, amén, y nos ayude a comprender y a entender algunas cosas mucho mejor. Les decía, Efesios capítulo 4, estamos ahí. Amén. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo a partir del versículo 7, amén. Si ustedes tienen una palabra, una Biblia, espero que la tengan, ábrala con nosotros, por favor. Efesios capítulo 4, verso 7 en adelante. Vamos a leer la escritura en el todopoderoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como lo expresa Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 20. Dice la palabra, Efesios 4, verso 7 en adelante. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Note, primera cosa, amén. Los dones de Dios no solamente son dados a los predicadores. No es necesario ser el pastor de la iglesia, no es necesario ser un evangelista nacional o internacional, no es necesario llevar el título de apóstol, que de hecho nadie debería de llevar el título de apóstol, eso es una estafa. Hay muchos que se hacen llamar apóstoles el día de hoy, que no es correcto. Porque un requisito para ser apóstol es haber visto físicamente al Señor Jesucristo. Y obviamente nadie puede ver al Señor Jesucristo físicamente. Yo he visto al Señor en visión, lo he visto en sueños, amén, pero estamos hablando físicamente. Que eso es lo que pasó para la fundación de la iglesia, ¿verdad? Entonces cuando usted ve a un predicador que dice el apóstol fulano de tal, inmediatamente descártelo, es mentiroso, amén. Es falso, está buscando su propia fama, su propio poder. Entonces, note, Efesios 4, verso 7, a cada uno de nosotros, diga a cada uno de nosotros, amén. Eso no es de interpretación privada, es para todos. Y vean lo que le estoy diciendo, amén. Yo soy el pastor de esta iglesia acá local, ¿verdad? Pero eso no implica que yo soy el único a quien Dios puede o va a dar dones. Esto es para cada uno, diga cada uno. Diga, para mí también son los dones, amén. Diga para mí, ¿por qué así la mano? Para mí, amén. Para todos nosotros, amén. A cada uno, amén. A cada uno, estamos ahí, ¿verdad? Amén. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. La cautividad es el pecado y dentro del pecado están envueltas las enfermedades. Las enfermedades a nivel científico están divididas en 39 tipos de enfermedades. Amén. Hay enfermedades mentales, las hay espirituales, las hay emocionales, las hay físicas. Amén. No solamente, muchas veces nosotros podemos decir, ay, es que me duele por aquí. A veces vamos al doctor y ¿qué tiene? Es que me duele por aquí. El doctor ya sabe qué tipo de órgano nosotros tenemos acá. Pero el hecho que le duela por aquí no quiere decir que el mal o la raíz de esa enfermedad o de ese dolor esté por aquí. Amén. Nuestros cuerpos tienen una serie de carreteras eléctricas que lo manejan y que son nuestro sistema nervioso. Amén. Nuestra espina dorsal es muy complejo todo eso. Y muchas veces las enfermedades tienen su raíz en otros lugares diferentes al que nosotros sentimos. Amén. Por ejemplo, podría ser que a usted le duela la colita. Pero ese dolor puede venir o tener su origen en algún otro lugar diferente a la colita. Puede ser una vértebra que está dañada, puede ser una vértebra que está quebrada o que está desgastada o qué sé yo, tantas otras cosas. Amén. Entonces, cuando la palabra del Señor dice que Él llevó cautiva la cautividad, está hablando no solamente del pecado, que son aquellas cosas que nosotros hacemos y que ofenden a Dios, sino que también está hablando de todo lo que produce el pecado. ¿Qué es lo que produce el pecado? Las enfermedades son parte del pecado. Por ejemplo, muchas personas tienen cirrosis en el hígado porque son borrachos. El tomar alcohol es un pecado, es una ofensa delante de Dios. Este cuerpo Él lo creó no para que se convirtiera en el recibidor de toneladas de cervezas
o como dirían allá en mi pueblo, de guaro, o de pachas, o de pichingas, amén. El Señor lo creó para que este cuerpo fuese el envase del Espíritu Santo. Él quiere que nos emborrachemos, pero con el Espíritu, no con el alcohol, amén. El Espíritu nos da vida, pero el alcohol destruye nuestros órganos internos. Uno de los órganos mayormente dañados es el hígado. Entonces, el pecado trae consigo enfermedades. Hay muchas personas que son drogadictos. Hay muchas personas que fuman marihuana o que se inyectan cocaína o que hacen cualquier otro tipo de drogas. Hay un montón de nombres para tantas drogas que hay en el mundo. Esa drogadicción o esos problemas de vicios que tienen es pecado delante de Dios, pero ese tipo de pecado acarrea consigo también enfermedades. Entonces, cuando en la palabra del Señor nos dice, en el versículo 8, capítulo 4 de Efesios, que subiendo a lo alto, estamos hablando de Jesús el Señor, cuando Él subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad, es decir, amarró, enllavó, enlazó, encadenó a la cautividad. ¿Qué es el producto? La cautividad es el pecado y todo aquello que también es producto del pecado, como son las enfermedades. Les decía, las enfermedades en el mundo de la ciencia están divididas en 39 grupos. Y como están divididas en 39 grupos, el Señor Jesús, cuando Pilato lo mandó a capturar allá en el monte de Getsemaní, amén, manipulado por el sumo sacerdote Caifás y Anás y los fariseos y el concilio de Sanedrín hace 2000 años atrás. Dice la palabra del Señor que uno de los castigos que le dieron al Señor Jesús fue, lo azotaron. ¿Cuántos azotes le pegaron al Señor? Bueno, le dieron 40 azotes menos uno. Eso significa que le dieron al Señor 39 azotes y cada uno de esos azotes se representa un grupo de enfermedades. ¿Está conmigo? Amén. Por eso dice la palabra, llegó cautiva la cautividad. Es decir, todo el pecado, todas las enfermedades, todo eso Él lo llevó cautivo porque Él pagó el precio por nosotros. Entonces, cuando nosotros sufrimos una enfermedad, esa enfermedad no puede adueñarse de nosotros porque el precio de esa enfermedad ya la pagó el Señor. Y por eso es que parte del proceso en el espíritu, y por eso es que es tan importante el conocimiento. El profeta Oseas dice que el pueblo de Dios perece porque le hace falta el conocimiento y muchas veces nosotros somos presa de manipuladores, de engañadores, de gente podrida, corrupta, de gente malvada. Somos presa porque nos hace falta el conocimiento. Amén. Que eso es lo que estoy tratando de que nosotros compartamos el día de hoy. Amén. Entonces, de nuevo, verso 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahí de lo que está hablando es que cuando el Señor dijo consumado es, aquel día que Él fue crucificado, a eso de la hora novena, que son las 3 de la tarde, hora de nosotros, cuando el Señor dijo consumado es y entregó el Espíritu, la palabra de Dios dice que Él bajó a lo que la palabra llama las partes más bajas de la tierra, es decir, el infierno. El infierno está en las partes más bajas de la tierra, ¿verdad? Es un lugar muy caliente. A ese lugar bajó el Señor. ¿Por qué? Porque en el infierno se encontraban las llaves de la muerte. En el infierno está la muerte. La muerte es una especie de, como le explicara, de guardia del infierno. La muerte viene aquí a la tierra y mata a las personas. Y al matarla, aquellos que no están en Cristo, aquellos que son desobedientes al Señor, que no les interesan las cosas de Dios, entonces la muerte los esclaviza y se los lleva al infierno. Entonces,
como el pecado, por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando el Señor muere en la cruz, Él fue al infierno a quitarle precisamente las llaves del infierno a la muerte, o al diablo, o a Satanás. Y por eso es que hoy el don de la vida y de la muerte ya no está en el infierno. El don de la vida o de la muerte está en las manos de Jesús. Amén. Mire usted qué cosa más maravillosa. Hoy está en las manos del Señor Jesús. Y por eso es que aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, escribiendo a la iglesia que por aquellos años estaba en la ciudad de Éfeso, les está explicando y les está diciendo qué es eso de que subió. Es decir, subió al cielo, pero no subió sin antes haber bajado a las partes más bajas de la tierra. Versículo 9, están ahí, ¿verdad? Entonces, el que descendió es Jesús, ¿verdad? Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Eso explica Mateo 28:18, cuando después de resucitar, Él le dijo a los discípulos, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Entonces, el que descendió es el mismo, diga, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén, para llenarlo todo. Amén. Y Él mismo constituyó a unos, escuche, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí estamos hablando ya de los ministerios que Él diseñó para que la iglesia pudiese caminar, existir y ser fortalecida aquí en la iglesia, en la tierra. Porque aquí en la tierra el baluarte de la verdad no es el gobierno de los Estados Unidos. El baluarte de la verdad no es el gobierno de ninguna nación europea o de ninguna nación latinoamericana. El baluarte de la verdad en esta tierra es la iglesia de Jesucristo. Amén. Así fue diseñada por Él. Amén. Entonces, si Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y vea la razón por la cual hizo esto. A fin de perfeccionar a los santos es el rebaño. Amén. Perfeccionar, es decir, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, están ahí por Dios para discipular a los santos, para preparar a los santos, para que los santos entonces puedan ir y hacer más discípulos de las naciones. ¿Se acuerdan lo que les decía en los otros días? Que el Señor realmente no quiere ovejas en su iglesia, porque las ovejas están en el mundo. Pero en la iglesia debe de estar llena de discípulos, de discípulas, que eso es otro nivel, ¿verdad? Porque las ovejas no asumen responsabilidad, pero los discípulos sí. Las ovejas no caminan a ningún lugar, pero los discípulos sí. Amén. Es como en la casa, imagínense, ¿quiénes son las ovejas en el hogar? Los niños. ¿Y quiénes son los discípulos? Papá y mamá. ¿Se imagina usted si papá y mamá fueran ovejas también en el hogar? ¿Quién va a pagar la renta? Amén. ¿Quién va a comprar la comida? ¿Quién va a pagar la electricidad, la calefacción? ¿Quién va a comprar la comida? ¿Quién va a cocinar si solamente hay ovejas en el hogar? Entonces, en la iglesia el Señor busca discípulos. Por eso es que mandó a los apóstoles a ser discípulos de todas las naciones. ¿Estamos ahí? Y la razón es, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Clave. Perfeccionarlos para la obra del ministerio. Amén. No perfeccionarlos para que se hagan famosos. No perfeccionarlos para que se hagan ricos. Perfeccionarlos para la obra del ministerio. ¿Y cuál es el ministerio? La iglesia del Señor. Amén. Alguien diga iglesia del Señor. Amén. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es su iglesia. Y vea lo que dice el verso 13. ¿Hasta cuándo va a ser esto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Estamos ahí? Para que ya
Mire, aquí lo repite, esto que les acabo de decir, lo dice la Biblia, pero con otras palabras, ¿verdad? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Los niños fluctuantes son las ovejas. El Señor no quiere ovejas. Las ovejas están allá en el mundo. El Señor quiere gente transformada. Y la razón es, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Hay muchos que se han hecho ricos con la mentira de la sanidad divina, o de los milagros del Espíritu, o la manipulación de la gente. Entonces el Señor está diciendo que Él no quiere que su iglesia esté llena de niños. Amén. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Alguien diga en amor. Amén. Bendito es el Señor. Amén. Los dones espirituales, hermanos, hermanas, son habilidades especiales. Dones, son regalos de Dios especiales. Amén. En los cuales se manifiesta el poder de Dios. Amén. Ahora, esos dones son regalos que el Señor da a sus hijos. Son regalos. Amén. Hay mucha gente que tiene el don de la música, por ejemplo, ¿verdad? De tocar instrumentos. Algunos uno, otros dos, otros tocan todos los instrumentos, cantan. Muchos tienen el don de la poesía. Amén. A todos esos talentos vienen de Dios. Muchos tienen el don de dibujar o de pintar o de ser escultores. Es decir, hay tantos dones que el Señor da. Pero hay dones también que tienen que ver con el don de hacer milagros, con el don de sanidad, con el don de dar una palabra de Dios fuerte y contundente. Amén. Entonces, todos los dones que Dios da a nosotros los seres humanos los da con la única intención de que la iglesia del Señor sea edificada. Amén. No la da con la intención de que el pastor Chamagua se vuelva famoso, o de que el pastor Chamagua gane mucho dinero y le meta la mano en la bolsa a todos ustedes y a los que se dejen. No es esa la intención de los dones de Dios. Amén. Tampoco que cobre para dar la sanidad divina. Imagínese usted que una persona enferma me llama y dice, pastor Chamagua, me han dicho que usted tiene el don de sanidad. ¿Cuánto me cobra por venir a mi casa y poner sus manos y sanarme? Eso sería un error, eso sería una blasfemia y sería una ofensa al Señor. Amén. Porque quien pagó ya todo ese precio fue el Señor Jesús, y no lo pagó con dinero, la pagó con su sangre, con su vida. Amén. Entonces, aquellos que creemos y que somos dotados de estos dones, amén, debemos de usar esos dones para bendecirnos los unos a los otros. Amén. Para bendecirnos los unos de los otros. Algunos de nosotros podemos tener el don de fe, otros el don de oración, otros el don de sanidad, otros el don de profecía, otros el don de lenguas, otros el don de interpretación de lenguas. Es para la edificación de la iglesia, es decir, esos dones son no para que nadie sea mezquino con ellos, sino para que todos lo compartamos. Amén. Y para que la iglesia del Señor pueda avanzar. Amén. Entonces, el Señor ha dado todos esos dones a sus hijos y a sus hijas para que sean capacitados y motivarlos a trabajar por el crecimiento de su pueblo, por el crecimiento de su iglesia, por la salud, por el bienestar y por la fortaleza de todos. Amén. Para eso son dados los dones del Señor. Amén. Entonces, deben de usarse los dones del Señor con unidad de propósito. Amén. Si yo tengo un don, no es para mí, yo no debo de ser mezquino con eso. Si usted tiene un don, no es para usted, no es para que usted se aproveche de ese don, es para que usted lo comparta y lo ponga a trabajar en beneficio de toda la comunidad del Señor. Amén. Entonces, en el fondo, el deseo principal al tener un don, o dos o tres dones, lo que el Señor decida dar a cada uno,
es simple y sencillamente para que el Señor Jesucristo sea glorificado. Amén. No es para que usted venga y me diga a mí, Pastor Chamagua, muchas gracias, la oración que usted hizo funcionó y el Señor me sanó. Gracias, es decir, esas gracias no son para el predicador, esas gracias siempre deben de ser para el Señor, porque es para que Él sea glorificado. Alguien puede decir gloria a Dios. Amén. Allí en Efesios 4:12 da claramente ese punto. Vea lo que dice Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién debe de recibir la gloria? Cristo, amén. Ahora, las enfermedades son muchas de las plagas que cayeron sobre la raza humana a causa del pecado. Porque usted puede decir, ¿de dónde proviene la enfermedad? La enfermedad es el producto del pecado. Si el hombre original, Adán, y su mujer original no hubiesen pecado, la raza humana no estaría llena de enfermedades. Amén. Las enfermedades son el producto del pecado. Dios no es el autor de las enfermedades. Todo lo contrario. Amén. Dios es la fuente de la salud. En el reino de Dios dice la Escritura, por ejemplo, que cuando estemos allá con Él, allá no habrá llanto, no habrá dolor. Dice que Él enjugará toda lágrima de nosotros. ¿Por qué lloramos nosotros? Porque hay dolor, porque hay tristeza. ¿Y por qué hay tristeza y por qué hay dolor? Porque hay enfermedad, porque nuestros seres queridos se enferman, terminan en el hospital, se mueren. Hay muchísima gente ahora alrededor del mundo preocupadísima porque sus seres queridos están en el hospital, muchos están con tubos, muchos ya murieron. Amén. No sé cuántos millones de muertos van ya por el COVID, pero el COVID no es el único que está matando gente en el mundo. Amén. El alcohol sigue matando gente, la drogadicción sigue matando gente, el machismo sigue matando gente, la corrupción sigue matando gente, la mentira, el engaño, la manipulación sigue matando gente. Amén. Tantas teorías de conspiración. Miren ahora aquí el gran problema de violencia que hay aquí en los Estados Unidos. Tanta mentira que Donald Trump sembró en millones de personas en este país. Están produciendo mucha violencia. Esta semana el Departamento de Homeland Security advirtieron a toda la nación y dijeron, prepárense, estén alertas porque puede haber violencia, brotes de violencia por grupos de extrema derecha que están armados hasta los dientes en cualquier parte del país en cualquier momento. ¿Y por qué eso? Por el producto de tanta mentira, de tanta manipulación, de tanto engaño. Entonces eso, el COVID no es el único. Les digo eso porque el COVID no es el único que está matando gente, pues. Hay muchas razones por las cuales gente está muriendo y por las cuales también nosotros debemos de estar preparados porque nosotros no somos inmunes tampoco a la muerte. La muerte también va a llegar a todos y a cada uno de nosotros. Y de ahí la palabra, la necesidad del evangelio, la necesidad de llevar este conocimiento a nuestro corazón para prepararnos para el día postrero. Amén. Entonces el Señor es la fuente de salud. De hecho, el Señor se llama a Él mismo, yo soy Jehová tu sanador. Amén, tu sanador, porque Él sabe que nosotros vivimos enfermos, amén, en este mundo, amén. De hecho, nacemos enfermos porque la palabra del Señor dice que nosotros heredamos el pecado original de nuestros padres. Y el pecado de nuevo produce ¿qué? Enfermedad. Entonces, cuando nacemos, si heredamos el pecado de nuestros padres, ya nacemos enfermos, amén. Vengan al libro del Éxodo al capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Amén. A todos nuestros hermanos que están conectados con nosotros, les invitamos a abrir la palabra de Dios también junto con nosotros. Amén. Me dicen amén cuando estemos ahí. Éxodo capítulo 15. Amén. Vea lo que dice la Escritura en el versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, Éxodo 15, 26, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, vea lo que dice ahí, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti,
porque yo soy Jehová, tu sanador. Amén. Amén. Entonces, hay condiciones. Una persona no puede estarse inyectando cocaína y pretender que no se va a morir o no se va a enfermar. Una persona no puede pasársela chupando de día y de noche con la refrigeradora llena de cervezas, que lugar para tortillas no hay, pero para cervezas sí, y esperar que no se va a enfermar. Una persona no puede emborracharse y meterse a manejar en un carro y pensar que no va a tener un accidente y que no se va a matar o que no va a matar a alguien más. Amén. Entonces, todas las decisiones que nosotros tomamos tienen consecuencias. Y puede ser una consecuencia buena si es una decisión buena, o puede ser una consecuencia mala. Por ejemplo, hoy nosotros tomamos la decisión de venir a la iglesia. Muchos de nuestros hermanos, por las razones que sea, decidieron no venir a la iglesia. Amén. Otros no han venido porque no pueden estar en la iglesia porque están enfermos. Pero eso tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias. Amén. Entonces, la gente que escoge no prestarle atención a las cosas de Dios, eventualmente eso le va a traer consecuencias. Amén. Y si la muerte los alcanza antes del tiempo que ellos piensan, porque nadie cree que se va a morir, nunca el ser humano está listo para la muerte porque nadie se quiere morir. Amén. Pero la muerte llega a la hora que nosotros menos pensamos. Amén. Y llega y toca. Y cuando llega la hora, llega la hora. Amén. La persona dice, pero si anoche lo vi, y puede decir, yo pasando iba por ahí, pero le tocó. Y la mayoría de personas no están listas para encontrarse con el Señor. Entonces, dice la Escritura, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Entonces hay condiciones, queremos nosotros ser sanos. Queremos vivir vidas llenas de tranquilidad, llenas de paz, aún en medio de la tormenta, porque hay algo que está bien claro, en este mundo vamos a tener tribulación. Así lo expresó el Señor Jesucristo. En este mundo tendréis tribulación, pero confiad en mí, porque yo he vencido el mundo. Amén. Entonces, todo aquello que tiene que ver con la recuperación de la enfermedad a la vida o de la enfermedad a la salud de cada persona humana es producto de la gracia de Dios. Quien nos da la sanidad a nosotros es Dios. Amén. Y yo quiero comentarles que existen básicamente dos maneras en que Dios otorga la salud a la persona humana que se encuentra enferma. Existen básicamente dos formas. Una es la sanidad indirecta. Amén. De esto nadie le da crédito al Señor. Amén. Ya les voy a explicar lo que es la sanidad indirecta. Por ejemplo, yo les decía al principio de este mensaje que la noticia hace noticia porque es una cosa negativa lo que se publica. Eso es lo que hace noticia. Y nosotros los seres humanos, allá vamos todos, algo negativo que está pasando. ¿Se ha fijado? Cuando se agrulla la gente, todo el mundo, ¿y qué está pasando? Todo el mundo quiere ver qué está pasando. Amén. Amén. Y después cuando le cae la pedrada, dice, ¿de dónde cayó esa pedrada? Estaba viendo un video uno de estos días, ya veo ahora en las redes sociales que de todo le cae a uno. Y que está en un cajón con un hueco así y adentro, me parece que es en Brasil, y adentro están gritando algo como ven si quieres un pastel, ven si quieres un pastel, y están adentro gritando y hay un hueco así, no sé si lo han visto. Y ven si quieres un pastel, y la gente va pasando y escucha el grito y por curioso llegan y se acercan, y cuando se acercan, el pastel que se los explotan en la cara, ¿no? Y después se enojan y siguen gritando y ahí viene el siguiente. Y ¡pum! Entonces a nosotros, ve cómo somos de curiosos, ¿verdad? Amén. Hay un dicho que dice que la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Y la curiosidad sigue matando a muchísima gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De las cosas buenas nunca le damos las gracias al Señor, nunca le damos el crédito al Señor. Pero en este mundo Dios provee al ser humano la salud de una forma indirecta y lo provee también de una forma directa. Les voy a explicar una forma indirecta. Una forma indirecta es aquel tipo de sanidad que Dios sana a la persona humana a través de medios. Ese medio puede ser un doctor, ese medio puede ser un hospital, ese medio puede ser la medicina, ese medio puede ser la farmacia. Amén.
Dios le provee la sanidad a través de medios, amén. La ciencia médica es uno de los medios más avanzados y especializados que Dios ha otorgado. Los médicos, la ciencia médica no le dan gracias a Dios. Los médicos piensan que es porque yo soy inteligente. De hecho, mucha gente en la medicina es atea, amén, pero no entienden y no saben que es Dios quien le ha permitido al hombre descubrir construir un sistema médico o un sistema de salud. Entonces, la salud, de una forma indirecta, muchas veces el Señor la otorga a la persona humana por la ciencia médica, amén. Ahora, en la Biblia encontramos que Dios muchas veces utilizaba una forma indirecta o a través de la medicina para sanar a las personas. Vengan a Segunda de Reyes conmigo, el capítulo 20, amén. Le estoy explicando esto porque es importante que nosotros entendamos y que tengamos conocimiento, amén, para que sepamos también con qué o con quién estamos tratando, amén. Segunda de Reyes capítulo 20, ¿están ahí? Vea lo que dice el versículo 7 y el versículo 8, en el nombre del Señor Jesús. Y dijo Isaías, este es el profeta Isaías: tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga, ¿y qué dice ahí? Ve, esa es una sanidad indirecta. ¿Qué es el higo, ¿qué es el higo en esta instancia? Es medicina, amén. Todas las medicinas, la ciencia médica las extraen de la naturaleza, amén. Hay pastillas para el dolor de cabeza, eso lo han sacado de la naturaleza, que hay pastillas para el hígado, que hay pastillas para el corazón, que hay esto para esto, y todo eso sale de la naturaleza. ¿Quién hizo la naturaleza? Entonces, toda la medicina que nuestros cuerpos necesitan está en la naturaleza. Lo que no nos dicen es que muchos de los problemas que nosotros tenemos es precisamente por toda invención. Imagínense ustedes, ¿qué es lo que nosotros comemos el día de hoy? Comida enlatada. ¿Y qué es la comida enlatada? Es algo que lleva a veces hasta años ahí enlatado. ¿Usted cree que eso realmente es saludable para nosotros? Amén. Mucha de nuestra gente que trabaja, digamos, que se reúnen en las esquinas, en los 7-Eleven, por ejemplo, que los llevan a recoger. ¿Qué venden en el 7-Eleven? Venden burritos, venden todo ese tipo de cosas. ¿Cuánto tiempo cree que lleva esa cosa ahí frisado? Lo frisan, lo desfrizan, lo frisan, lo descongelan. Y al final ahí tienen un microwave, que los microwaves también son dañinos para la salud. Ahí lo calientan y así lo comemos. Entonces, muchas de estas cosas terminan enfermándonos a nosotros, amén. Porque realmente el Señor no diseñó el mundo para que viviera como vive hoy. Y la razón por la que el mundo vive como vive hoy es por el tema amén, por el tema del sistema capitalista. ¿Qué es lo que el sistema capitalista busca? Que unos pocos tengan todo y las mayorías no tengan nada. Por eso es que el 5% de la riqueza mundial está en manos, amén, de quizás menos del 5% de la población mundial. El 95% de la gente en el mundo vive bajo el nivel de pobreza. Amén. Entonces, una cosa da la otra y es un labón que va con otro, y al final tenemos el resultado de esto. Entonces, el Señor sana al ser humano de una manera indirecta. De nuevo, Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 7, y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. ¿Tiene el Señor la capacidad de sanar a una persona sin haber usado masa de higo? Sí. Dígame sí. Eso es una forma directa, pero hay una forma indirecta. Y la forma indirecta es que el Señor está diciendo, utiliza lo que ya está en la naturaleza para sanar tus enfermedades. Amén. Pero para eso necesitamos conocimiento o revelación. El profeta Isaías tenía conocimiento y tenía revelación. Entonces el Señor le dijo, dile que agarre masa de higo y que se la ponga sobre la llaga, y entonces sanó. Utilizó dos cosas, utilizó al profeta y utilizó al higo, y también utilizó la obediencia de la persona. Amén. Verso 8, vea lo que dice el verso 8. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día?
Amén. Entonces, hay formas indirectas que el Señor utiliza para sanarnos. Por ejemplo, otro ejemplo, en Primera de Timoteo, vengan ahí a Primera de Timoteo para que lo vean en la palabra de Dios. Amén. Es importante conocer y es importante entender estas cosas para no caer en manos de timadores. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 5, me dicen amén. El apóstol Pablo tenía el don de sanidad. Uno de los ejemplos más claros, creo que se los compartía la semana pasada. En una ocasión el apóstol Pablo disertaba largamente. El apóstol Pablo era como Fidel Castro. Fidel Castro pasaba horas y días hablando y no se cansaba. Claro, el apóstol Pablo hablaba de la revelación de las cosas del Señor, pero él hablaba largamente y en una ocasión él disertaba tan largamente, entrada la noche, que un muchacho de nombre Tíquico, que estaba en la tercera planta, porque ahí estaba el apóstol disertando, estaba en la orilla de la ventana, dice que el apóstol predicaba tanto que se durmió Tíquico y se cayó. Hablábamos de esto la semana pasada. Se cayó del tercer piso y cuando cayó al piso del golpe se mató. Entonces viene el apóstol Pablo, bajó, oró por él y Tíquico resucitó. Esa es una sanidad o un milagro directo, amén. Pero también no todas las sanidades eran directas, habían sanidades que eran indirectas. Por ejemplo, aquí en 1 Timoteo 5, verso 23, ¿están ahí conmigo? Amén. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Amén. ¿Por qué no optó el apóstol Pablo por sanar de una vez a Timoteo? Porque la voluntad del Señor no era sanar a Timoteo de una vez. Y el apóstol le dijo, usa el vino como medicina. Pero muchos utilizan esto y dicen, ya ven, aquí el Señor da permiso que yo me emborrache. Y siempre estamos torciendo la palabra a nuestro antojo, ¿verdad? Y a nuestro beneficio para hacer lo que a nosotros nos da la gana. Entonces, en este caso, el apóstol le está diciendo que el vino es una medicina que él puede utilizar para los problemas que él tenía en su estómago y sus frecuentes enfermedades. Eso quiere decir que Timoteo padecía de varias enfermedades. Imagínense quién puede estar más cerca del Señor que Timoteo de Pablo y que Pablo del Señor. Y sin embargo, ¿sanó el Señor directamente a Timoteo? No. ¿Por qué? No sabemos, pero Él lo sabe. Amén. Entonces, hay sanidad directa y hay sanidad indirecta. ¿Están conmigo? Amén. Hay muchos que son famosos y aquí es donde viene muchas veces que esta parte es bien complicada porque nosotros los seres humanos somos tan prestos para morder el anzuelo. Amén. Por ejemplo, esto que yo les estoy diciendo, la mayoría de la gente no lo recibe. Porque la mayoría de gente quisiera que yo estuviera montando un show aquí. Que tuviera gente pagada que se haga pasar por paralítico. Y ver el gran show, ¿verdad? Que se levantan, que tengo un pañuelo que se los tiro encima y que son sanos. Y que la gente grita, se tira al suelo. O que solamente les haga así y se caen. Eso es lo que a la gente le gusta ver, ¿no? Pero la iglesia del Señor no funciona de esa manera. Las iglesias que llaman de los sinvergüenzas sí funcionan de esa manera. De los mentirosos, de los corruptos, de los que buscan ganancias deshonestas funcionan de esa manera. Pero la iglesia del Señor no, porque la iglesia del Señor es baluarte de la verdad. Y a mí no me ha dado el permiso el Señor ni de agregar ni de quitar a la palabra de esta profecía. Porque tarde o temprano aquellos que mienten van a tener que pagar. De eso es lo que habla Mateo 7:21. En aquel día muchos me dirán, pero Señor, y en tu nombre hice muchos milagros y sané enfermos y eché fuera demonios. Y yo les diré, dice el Señor, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Así es que esos que traen esas multitudes y esas multitudes que les gusta ir a ver todo ese show, ese circo, esa mentira, esa trampa, el Señor les llama hacedores de maldad. Entonces tenemos que tener cuidado, amén. Diga, tenemos que tener cuidado, amén. Entonces está la sanidad indirecta, pero también está la sanidad directa, amén. Y la sanidad directa es donde el Señor Dios obra de una manera directa, sin la intervención de medio alguno.
Amén. Cuando el Señor sana de una forma directa, no necesita un médico, no necesita medicina, no necesita pastillas, no necesita operaciones, no necesita nada. Por ejemplo, amado hermano Fermín, usted padece de asma, ¿verdad? Entonces, yo creo que de una forma indirecta el Señor lo tiene con vida. Amén. Y de una forma indirecta. ¿Cuál es la forma indirecta? Utiliza los medicamentos para que usted pueda controlar su asma. ¿De dónde han salido esos medicamentos? De la medicina y de la ciencia, sí, pero ¿y de dónde ha salido la ciencia? Miren, el Señor es el científico por excelencia. Generalmente no nos gusta usar esos términos, pero el Señor, si hay un verdadero científico, se llama Jesús de Nazaret. Si hay un verdadero doctor, se llama Jesús de Nazaret. Amén. Si hay un verdadero médico, si hay alguien verdaderamente conocedor de las enfermedades, es Jesús de Nazaret. Y no se las clavaron en su espalda, pues, y en su cuerpo. Amén. Todos los 39 grupos de enfermedades. Así es que si alguien conoce de enfermedades, es el Señor. Amén. Entonces, la sanidad directa es aquella en donde Dios sana de una forma directa, sin la intervención absolutamente de ningún tipo de medio. La sanidad directa es ofrecida sobre la base del sacrificio del Señor Jesucristo. Vengan a Primera de Pedro conmigo. Amén. Primera de Pedro, me dicen amén cuando estemos ahí. Primera de Pedro en el capítulo 2, amén. Vea lo que nos dice en el nombre del Señor Jesucristo el versículo 24. Primera de Pedro 2, 24. De nuevo, abrazos y bendiciones a todos nuestros hermanos y hermanas que están conectados con nosotros. Amén. Y esperamos que esta palabra siempre sea de bendición para sus vidas. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Primera de Pedro 2, verso 24. Hablando de Jesús, el Señor, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mire usted qué bonito. Amén. Amén. Por cuya herida fuiste sanados. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de sanidad en el nombre de Jesús, de una forma directa, el Señor ha dado ese don, ese regalo, ese conocimiento, ese poder a la iglesia, pero es con la intención de que la iglesia lo utilice para fortalecer la iglesia. Es decir, para ganar almas. Es decir, para proclamar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? El Evangelio. Lo que estamos haciendo. Marcos capítulo 16. Vengan ahí conmigo a Marcos capítulo 16. Amén. Es maravilloso, hermanos, estudiar. Amén, entender las escrituras. Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante. Y les dijo Jesús a los discípulos, justo antes de ascender al cielo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Amén. Parte de la predicación del evangelio, que nosotros tenemos aquí un mal entendimiento de la predicación del evangelio, ¿verdad? Nosotros pensamos que predicar el evangelio es testificar el evangelio. Así lo creemos. Pero parte de la predicación del evangelio no es solamente hacer lo que yo estoy haciendo o hacer lo que nosotros creemos que debemos de hacer cuando nos encontramos con alguien y le vamos a dar testimonio del evangelio, sino que parte de la predicación del evangelio es también sanar a los enfermos. Amén. Vea, leámoslo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y vea lo que dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Es decir, echar fuera demonios es parte de la predicación del evangelio. ¿Están conmigo? Amén. Amén. No podemos predicar el evangelio y rehusar echar fuera los demonios. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es decir, directamente. El Señor está diciendo que lo único que necesita es que hombres y mujeres como nosotros, cuando vayamos y prediquemos y anunciemos las buenas nuevas de salvación,
Parte de la evangelización va a ser que en el camino nos vamos a encontrar con gente enferma y vamos a imponer nuestras manos y esos enfermos van a ser sanos. Amén. Alguien diga gloria a Dios. Amén. Eso es parte de la evangelización y esa está hablando ahí de la sanidad directa. Ahí no está hablando de que vas a llegar a una familia donde hay un enfermo y le decís que prepare higos y que se ponga el higo sobre la llaga. No está diciendo eso. Esa es una sanidad indirecta. Hay sanidad indirecta y hay sanidad directa. Aquí, cuando está hablando de la predicación del evangelio, está hablando de sanidad directa. Entonces, los dones de sanidad son dados para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría si yo llego a una casa, por ejemplo? Hay por lo menos 4 cosas que todos nosotros debemos de hacer cuando llegamos a una casa a evangelizar a esa familia. Amén. Lo primero que tenemos que hacer es tocar las puertas. La palabra de Dios dice que si nos abren, la gente que vive adentro de esa casa y nos abren la puerta y nos dejan entrar, lo primero que tenemos que hacer es decir que la paz del Señor Jesucristo sea para esta casa. More en esta familia. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Amén. Lo segundo que tenemos que hacer es romper el hielo. Y romper el hielo es que si nos invitan a pasar y nos invitan a comer, tenemos que sentarnos a comer y tenemos que bendecir esos alimentos en el nombre de Jesús. Lo tercero que tenemos que hacer es que si en esa casa hay una persona enferma, entonces que vayamos y pongamos nuestras manos sobre esa persona enferma y la palabra de Dios dice que la oración de fe sanará al enfermo. ¿Se imagina usted qué pasa con esa familia? Vamos a suponer que esa familia era inicialmente incrédula y estaba un miembro de la familia enfermo de gravedad, pero usted llega y el Señor hace ese milagro y esa sanidad directa a través de usted por la imposición de manos. ¿Usted cree que esa familia va a seguir siendo incrédula después de ver ese milagro? Amén. Entonces, y lo cuarto que tenemos que hacer al despedirnos es bendecir aquella casa. ¿Se da cuenta todo ese proceso? Entonces, ¿pero para qué son esos dones? Para la edificación de la iglesia del Señor. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que supuestamente los dones solo se utilizan para engañar a la gente. Gran campaña de sanidad. ¿A dónde he visto en el Evangelio que dice el 15 de agosto del año 2028 hubo una gran campaña de sanidad en las afueras de Jerusalén dirigida por el Señor Jesucristo? ¿Verdad que eso no dice el Evangelio? ¿Verdad que eso no dice? Amén. Y llegaron dignatarios de todas las naciones, y llegó el alcalde de la ciudad, y llegó el presidente del país. ¿Verdad que no dice eso? No hay campañas de sanidad. Lo que dice es que el Señor andaba caminando con sus discípulos por todo Israel. Y donde Él iba sanando, iba levantando, iba dando palabra, iba haciendo todo eso. Eso es lo que dice. Amén. Y de hecho, ¿qué hacía el Señor? A los que sanaba les decía, no le digan a nadie, no le hablen a nadie de mí. Él trataba de esconderse. Amén. Pero hoy no, hoy la gente busca ser famosa, hoy la gente busca ser conocida y busca básicamente mal utilizar los dones de Dios para beneficio propio. Amén. Pero eso es incorrecto. Amén. Venga al libro de los Hechos conmigo, al capítulo 4. ¿Estamos aprendiendo algo, hermanos? Hechos capítulo 4, vea lo que dice aquí la palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Verso 29. En adelante. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, con todo valor, con toda fortaleza, con todo poder, que con todo denuedo hablen tu palabra. Y vea lo que dice el verso 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y qué, y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Es decir, los hombres rechazan la palabra de Dios, pero el Señor nos ha dado estos dones a nosotros, diga a nosotros, para que los utilicemos para la construcción de su iglesia, para la construcción de su pueblo, amén, para la fortaleza de su casa.
para eso. Amén. Volvamos a leer ahí el verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces, ¿cuáles tipos de sanidad hay? Directa y sanidad indirecta. ¿Cuál es la indirecta? La medicina, la ciencia, amén. La ciencia médica es indirecta, amén. Pero también el Señor se reserva bajo su sola potestad la voluntad de sanar a la gente enferma de una manera directa. Amén. De una manera directa. Amén. Y la persona que recibe la sanidad no necesita tener fe, pero la persona que va a ejercer el don de sanidad sí necesita tener fe. Amén. O sea, es mejor si el enfermo tiene fe, pero no es necesario porque puede ser una persona incrédula. Pero el Señor aún así puede optar a través de un hombre o una mujer de fe, actuando conforme a la palabra del Señor, puede optar sanarlo y convertir a esa persona de la incredulidad a la credulidad. Amén. Entonces, cuando estamos hablando del tipo de sanidad directa, hay dos maneras básicamente en las que Dios puede otorgarle la salud a la persona que está enferma. Amén. La persona puede recibir la salud de una manera instantánea, o de una manera inmediata, o la persona puede recibir la salud de una manera progresiva. Vamos a ver dos ejemplos. Marcos, capítulo 1. Me dicen amén cuando estén ahí. Marcos, capítulo 1. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. A Él sea toda honra, gloria y honor. Vea lo que pasa aquí en el capítulo 1 de San Marcos, versículo 40. De nuevo, cuando estamos hablando de la sanidad directa, la persona enferma puede recibir la sanidad de una forma inmediata o la puede recibir de una forma progresiva. Son dos maneras como se puede eso manifestar. La primera, de una forma directa, Marcos capítulo 1, versos 40 y versos 40 al 42. Vea lo que dice. Vino a él, ese él es Jesús, vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Un leproso. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Amén. Cuando estamos hablando de sanidad inmediata, el enfermo puede recibir sanidad de forma inmediata. Este es un ejemplo. De inmediato el Señor le dijo, quiero ser limpio, y la lepra se fue de él y quedó sano inmediatamente, sin nada más. Amén. Ahí en Marcos capítulo 8, vamos a ver el segundo ejemplo. Amén. Es el tipo de sanidad que Dios otorga a la persona que está enferma de una manera progresiva. La sanidad no es inmediata, es progresiva, pero siempre es directa. Estamos ahí. Marcos capítulo 8, versos 22 en adelante. ¿Me dicen amén cuando estemos ahí? Amén. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Es decir, sabían que estaba enfermo y sabían que si el Señor lo tocaba iba a ser sano. Entonces, tomando la mano del ciego, vea lo que dice ahí, entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Es decir, ¿podía el Señor sanarlo de forma inmediata como sanó al leproso? Diga sí. Pero vea lo que hizo con el ciego, no lo sanó de forma inmediata, sino que le dijo, como estás ciego, dame la mano. Amén. Hay veces que nosotros estamos ciegos y no nos damos cuenta que estamos ciegos. Por ejemplo, yo tengo ese problema con Willy cuando andamos afuera caminando en la calle. El niño no sabe que está ciego, él piensa que ve. Y cuando se baja del vehículo, lo primero que hace es salir corriendo. Amén. O sea, viendo, él no ve que está en un lugar de peligro. Y entonces
Generalmente le tengo que decir a mi esposa, asegúrate de agarrarlo de la mano, no lo dejes bajar del carro porque este niño sale corriendo. O sea, él ve, pero lo que ve no es necesariamente lo que necesita ver. ¿Me explico? Entonces muchas veces a nosotros como adultos nos pasa lo mismo. Tenemos el peligro frente a nuestras narices y no lo vemos. Somos ciegos, amén. Por eso es que el Señor habla de ciegos, guías de ciegos. Por ejemplo, aquellos que abusan de los dones de Dios y engañan a la gente y los utilizan para enriquecerse ilícitamente o para hacerse famosos son ciegos. Entonces el Señor dice, un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos van a caer en el hoyo. Esos que hacen campañas de sanidades, mire, yo no estoy diciendo que sea malo sanar a la gente, pero hay mucha estafa en eso. El Señor no le gusta el bombo y el platillo. El Señor no necesita de la fama. El Señor no necesita de que nadie lo alardee ni haga nada de eso. Y las cosas más grandes que el Señor hace, las hace siempre en secreto. Amén. Y todas las sanidades que Él hace, las hace siempre en secreto. Amén. Estas personas que le dicen a la gente, mándeme $1,000 o mándeme $10,000 para ser sano, son ciegos. Y la gente que los está siguiendo y que les da dinero son ciegos. Y al final el mentiroso va a terminar en el infierno y aquel que le creyó la mentira también va a terminar en el infierno. Amén. Los dos ciegos, un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos van a caer en el hoyo. Entonces es importante que usted tenga cuidado. Amén. Esto que yo le estoy diciendo a ustedes, no le estoy diciendo a ustedes para que me sigan a mí. Le estoy diciendo para que aprendamos todos a seguir a Jesús. Yo también necesito de Jesús. Amén. ¿Qué va a pasar? Yo soy un hombre mortal al igual que todos ustedes. ¿Y qué va a pasar si yo mañana amanezco muerto? ¿Qué va a pasar con su fe? Va a venir alguien por ahí, lo va a arrastrar y lo va a engañar porque ya el hermano William, el pastor Chamagua ya no está. Amén. Tenemos que aprender a ser dependientes directos del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Yo no soy eterno. Los falsos profetas y los mentirosos y los engañadores tampoco son eternos. ¿Y después qué pasa? Mire el mundo cómo está de atravesado ahora mismo. En la política y en lo religioso. ¿Por qué está atravesado? Porque siempre estamos tratando de buscar, de seguir a alguien. Y la mayoría de gente que seguimos son mentirosos. Porque hablar la verdad, en esto no hay dinero. En esto no hay dinero. Si dinero fuese lo que yo estoy buscando de ustedes, ¿ustedes creen que yo voy a conseguir dinero de ustedes diciéndoles lo que les estoy diciendo? ¿Hablándoles lo que les estoy hablando? No, para yo conseguir dinero de ustedes voy a tratar de ponerme yo como el Mesías, como el Dios, como el que más conoce, como el que más sabe, para que ustedes dependan totalmente de mí. Anoche me decía Willy, papá, ¿vas a dormir conmigo en mi cuarto? Y le digo yo, ok, voy a dormir contigo. Y me fui a dormir y cuando nos acostamos viene él y se acuesta a mi lado izquierdo y se me mete aquí entre las costillas. Y me agarra mi brazo izquierdo y se la mete abajo y después me agarra esta mano y me lo enrolla aquí por el cuello de él. Y después me agarra la otra mano y me la tira aquí encima de él. Y cuando me tiene, lo tengo apercollado así, pero él es el que me ha puesto así los brazos. Cuando lo tengo así me dice, papá, me dice, hoy necesito que duermas conmigo en el cuarto porque estoy chiquito. Pero cuando estés grande, ya no te voy a necesitar. Imagínese, y yo sintiéndome, este niño me quiere, ¿verdad? Y yo sintiéndome agradado, qué bonito que él depende de mí. Pero a sus 5 años me dijo, ahorita te necesito porque estoy chiquito, pero cuando esté grande ya no te voy a ocupar. Por supuesto que él no entiende que está equivocado, porque entre más crece, más me va a necesitar. Porque entre más crece, va a ser expuesto a más cantidad de peligro. Y hay un montón de maldades y cosas en el mundo que él no conoce. Es como yo, o sea, yo ya soy un hombre adulto. Pero yo hoy es cuando más necesito del Señor.
O sea, entre más años tengo, más me doy cuenta que lo necesito. Cada vez que siento que me truena las rodillas, Señor, I need you, papá. Cada vez que me siento en la cama y me tengo que quedar pensando ahí, agarrando fuerzas para levantarme, me estoy dando cuenta que más necesito del Señor. Entre más viejo me pongo, más necesito del Señor. Entre más viejo me pongo, me doy cuenta que hay menos cosas que puedo hacer. Amén. Y me doy cuenta que más necesito del Señor. Entonces, como yo necesito del Señor, yo sé que ustedes también necesitan del Señor. Y sí, el Señor quiere que todos crezcamos y yo quiero que ustedes también crezcan. Amén. Pero el crecimiento no implica que ya no vamos a necesitar del Señor, sino que si tenemos un crecimiento saludable, nos vamos a dar cuenta que es cuando más necesitamos del Señor. Es decir, que yo no voy a buscar crecer para hacerme independiente y hacer todo lo que a mí me da la gana. No, voy a necesitar crecer porque me voy a dar cuenta que el propósito de mi vida es para vivir en comunidad. Que el propósito de mi vida es para servir a los demás, es para amar a los demás, es para manifestar a través de mí el amor y el poder de Dios a los demás. Es para utilizar los dones y los talentos que Dios me da para beneficio de los demás. Amén. No es que el Señor me da el don de sanidad y me duele, como decía mi abuelita, la rabadilla. Y Señor, aquí ya me ungí con aceite y ahora sáname este olor de rabadilla. Solo para mí, ¿verdad? Y viene el hermano Moy y me dice, mira hermano, ando un dolor aquí que no puedo caminar, ¿puede orar por mí? No, hermano, no vaya a ser que se me acabe y que tal y me da un dolor a mí, mejor me la reservo esa receta para mí. Es para que compartamos todos, amén. Alguien puede decir gloria a Dios. Entonces en Marcos capítulo 8, estamos ahí, ¿verdad? Entonces dice que el verso 23, entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Mire todo el proceso. Es una sanidad directa, pero es una sanidad que tiene un proceso. Está el tipo de sanidad directo, inmediato y directo con un proceso. Entonces primero lo agarró de la mano y luego caminó con él afuera de la aldea. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta distancia? No lo sabemos, pero se lo llevó afuera, no fue de inmediato. Amén. Y vea lo que dice aquí. Tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos. Imagínese cómo se sentiría Natalia si llega ella enferma al Señor y de repente el Señor le dice, vení, primero dame la mano, ¿verdad? Te voy a llevar a caminar un ratín. Y después cuando llega allá, mírame, le dice, y le agarra la cabeza y lo que hace es escupirla. ¿Cómo se sentiría Natalia si la hubiera escupido el Señor? ¿Cómo se sentiría hermano Fermín? Si lo que yo quiero es que me sane, pues. Imagínese usted, nosotros nos ofendemos, vea, cuando la gente a alguien lo escupieron de niño. Yo recuerdo que cuando dos hipotes iban a pelear había siempre el malandrín, vean, en medio. El que escupe primero. Y cabal, el que escupía primero y ahí se armaba la pelea de gallos. ¿Verdad? Imagínese lo que el Señor hizo. Lo agarró de la mano, se lo llevó afuera y allá afuera de la aldea. Dios me libre que alguien quiera escupir ahora con el COVID. Capaz lo meten preso porque es delito, pues. Y aquí estamos hablando de Jesús. Amén. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Mire usted. ¿Pudo el Señor simplemente haber dicho, recibe la vista y ya? Sí. Pero ¿por qué no lo hizo? Y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Este era un ciego de nacimiento. Veo los hombres como árboles, es decir, veía borroso, no veía claramente, como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos.
Entonces vea el proceso. Primero llegó el ciego a buscarlo, con amigos. Después lo agarró de la mano. Después lo llevó allá a caminar afuera de la aldea. Estando allá, lo primero que hizo fue escupirlo. Y lo escupió y no recibió la vista. Y después le volvió a poner las manos. Vea el proceso. Entonces hay dos tipos de sanidad directa. Una que es directa y otra que tiene un proceso. Y eso sigue igual hasta el día de hoy. No crea. Y yo les voy a aconsejar, paren de ver a tanto charlatán que hacen shows de sanidad, que la gente loca arriba del escenario y tirándose al suelo y que sale. Es mentira. Es mentira. Mi consejo es, pare de estar desperdiciando tiempo viendo toda esa basura. Dios no es un payaso, Dios no es un circo, esto no es un show. Hay otras formas, otras maneras como el Señor lo hace. Amén. El Señor no necesita de ese tipo de cosas. Amén. Entonces, el Señor, vamos a cerrar con este versículo, San Lucas capítulo 10. San Lucas capítulo 10. Y a su nombre. No me van a creer que mi Biblia se me está destartalando toda. Y mire, cabal el capítulo 10, mire. Se me ha roto esa página. Pero aquí la tengo, aquí la tengo. Amén. Sí, aquí. Se aceptan regalos, iglesia. Lucas capítulo 10, estamos ahí. Vea lo que dice, verso 1 en adelante. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuál es la mies? El mundo. ¿Qué hay en el mundo? Gente. ¿Qué tiene la gente? Enfermedades, necesidades, problemas, tristezas, dolores, dolencias, desencantos. Entonces, la mies, es decir, las enfermedades, los problemas, las necesidades, las tristezas, el llanto, el dolor, la muerte, es tanta, pero no hay obreros. No hay obreros. Entonces, rogad al Señor que envíe obreros. Pero a los obreros no los va a mandar sin herramientas, les va a dar herramientas, que es esto de lo que estamos hablando. Entonces, verso 3. Id. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa, que es lo que les decía yo del proceso. Primero hay que dar la paz de Dios, la paz del Señor a esa casa. Y si hubiese allí algún hijo de paz, es decir, algún creyente, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Es decir, el Espíritu mismo le va a dar testimonio que usted está siendo rechazado por el Espíritu de Dios. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y vea lo que dice el versículo 9. Aquí fueron a 70 varones que envió, 70. Y esta es una orden, y vea lo que les dije. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Está hablando de sanidad directa ahí. Entonces, el don de sanidad es una herramienta para el fortalecimiento de la iglesia. Es una herramienta para la evangelización del mundo.
no es una herramienta para yo hacerme famoso, ni es una herramienta para yo hacerme rico. Si el Señor me ha dado el don de sanidad, a mí no me es permitido cobrar un solo centavo por eso. Ni nadie debe de ofrecerme un solo centavo por eso. Porque es un don de Dios, dado a la iglesia para bienestar de la humanidad y todos aquellos que creen. Amén. Y sanad, verso 9, a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que en el reino de Dios, se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Entonces, para la ciudad, el hogar o la familia que recibe al siervo de Dios, viene sanidad, paz y bendición. Pero para que el que lo rechaza, viene castigo y muerte eterna. Amén. Alguien puede decir gloria a Dios. Así es que en el análisis final, si algo se le va a quedar de esta disertación del día de hoy de la palabra de Dios, es que los dones de Dios no son dados a nadie para beneficio personal, sino más bien los dones de Dios nos son dados para beneficio colectivo. Pongámonos de pie. El Señor nos bendiga a todos y bendiga a toda nuestra preciosa gente que ha estado también conectada con nosotros. Les amamos y no se dejen engañar por ahí. Aprendamos, adquiramos conocimiento y adoremos a Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.